Ahora, en el bloque de digestivo, también vamos a repasar el tema de hepatitis, ¿ya? El tema de hepatitis es importante recordar un poco los tipos de hepatitis que van a generar cronicidad y algunas características clínicas. Entonces, miren ustedes que la hepatitis A, principalmente, el agente causal es un picornavirus del tipo ARN. La transmisión es fecal oral y tiene un periodo de incubación de 15 a 48 días. Esta hepatitis A no te da cronicidad. No vamos a ver cirrosis por hepatitis A, no vamos a ver hepatitis A crónica. Pero sí puede darse el caso de una recaída. Y la recaída en hepatitis A puede ser dentro de los 6 meses, ¿ya? Entonces, como ven acá, no hay cirrosis, pero sí puede darte recaída. Entonces, uno, si ingiere, obviamente, a través de productos que estén contaminados, a través de heces, por contacto sexual incluso, puedes empezar con el cuadro clínico. Entonces, la mayoría, por lo menos en algunos casos, en niños, este cuadro puede ser asintomático, ¿ya? Es menos de 6 años, es raro que te den algunos síntomas clásicos. En cambio, en adultos, casi el 70% de adultos sí te puede dar síntomas, ¿no? Entonces, los síntomas ya vienen, como ustedes saben, con náuseas, vómitos, el paciente no tiene ganas de comer, hiporexia, puede hacer fiebre y también la característica ictericia. Entonces, si uno quiere empezar a averiguar en estos casos a estos pacientes, tienes que pedirle pues su set de hepatitis, en este caso dirigido. ¿Qué hepatitis nos va a ayudar? Si es aguda, tendríamos que ver el monitoreo con IgG e IgM, ¿no? Primero se va a elevar el IgM contra virus de hepatitis A y en el tiempo IgG. Entonces nosotros, en la población peruana, casi un buen porcentaje, por no decir más del 90%, debemos tener IgG positivo para hepatitis A. Y nunca nos dimos cuenta, nunca nos avisaron. Te haces un test de rutina mientras que estás trabajando y te sale un IgG positivo. ¿Alguna vez te expusiste? ¿Comieron heces? No lo sé. ¿La hepatitis A se puede complicar? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, la hepatitis puede generar algunas complicaciones. Sobre todo los aumentos de las transaminasas pueden ser, en estos casos de complicados, más de 1000, ¿no? Entonces las transaminasas TGP, TGO están volando y el riesgo de la hepatitis A es que pueda ser un cuadro de hepatitis fulminante. Entonces vamos a decir criterios de hepatitis fulminante. En hepatitis A puedes tener 1, encefalopatía, y 2, que el paciente puede tener un INR más de 1.5. En algunos de estos escenarios, incluso se ha requerido el trasplante hepático para salvar a estos pacientes que pueden tener estos criterios, ¿no? Porque la falla hepática puede ser fulminante. Entonces, cuando ustedes empiecen a ver alteraciones del perfil de coagulación, ese es un criterio de severidad y probable predictor de falla hepática. Entonces, es lo que debemos recordar en hepatitis A. ¿Puede haber prevención? Sí, si es que uno se ha expuesto a hepatitis A, podría darle inmunoglobulina dentro de las 2 semanas que se ha expuesto, ¿ya? Pero por lo general no se sabe, nunca se tiene disponible a la mano, y recordar estos criterios. El tipo de hepatitis B, ¿no? Que es un tipo de ADN de la familia de los hepatnavirus. Principalmente la ruta es sexual y sanguínea. El periodo de incubación, como ve, es de 30 a 180 días por las transfusiones, que muchas veces puede demorar. Y esta sí, hepatitis B, sí te puede dar fase de crónica y cirrosis. Entonces, en el Perú, hepatitis B se consideraba una hepatitis de endemicidad intermedia hasta hace algunos años. Sin embargo, ahora somos de baja endemicidad, menos del 7% del total de la población, porque hay una campaña de vacunación muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa si uno se infecta por vía sexual o vía sanguínea? Un 70% de estos pacientes pueden presentar
de alguna manera subclínica, hiporexia, dolor, tal cual hepatitis A, o pueden hacer una hepatitis también anictérica. ¿Ya? Entonces, no necesariamente en contagios agudos puede haber ictericia. Pero es importante que en B recuerden el criterio de cronicidad y cirrosis. Entonces, si ya tenemos, ¿no? Les dije que en A era IgG, IgM. En el caso de una exposición aguda, y acá es donde gran parte de las preguntas vienen, vamos a ir viendo qué le pedimos a estos pacientes. Entonces, en hepatitis B, como ven acá, si es aguda, vamos a tener un orden de cómo interpretar todos estos análisis. Entonces, lo primero que deberíamos ver es el anticore total, esto que está acá. El anticore total te indica si alguna vez ha tenido exposición o no al virus de la hepatitis B. Entonces acá, ustedes están viendo, tienes un anticore total positivo en la aguda. ¿Qué más vamos a ver? La fracción del antígeno de superficie. El antígeno de superficie, por lo general, siempre te va a indicar esta exposición. Disculpen, si el antígeno de superficie está positivo más de 6 meses, podríamos estar frente a un caso de cronicidad. Entonces, empezamos con el anticore total, seguimos con el antígeno de superficie y lo tercero que deberíamos solicitarle es el antígeno E. ¿Qué nos marca el antígeno E? El antígeno E te está marcando replicación. Quiere decir que ese virus se está replicando a gran cantidad y puede transmitirse, ¿no?, con mucha más facilidad. Entonces, en la hepatitis E aguda, B aguda, tenemos anticore total positivo, tenemos antígeno de superficie positivo y el antígeno E que te indica replicación. Entonces, nuevamente, el anticore nos indica exposición. El antígeno de superficie nos indica criterio de agudeza. Si está más de 6 meses, puede predecir algo crónico, ¿no? Y el antígeno E nos indica la replicación, que ese virus está replicando activamente. Entonces, en la fase aguda, lo que vamos a tener de este core total también es esta porción que se llama IgM, ¿no?, que es agudo. IgG va a estar negativo. No va a haber anticuerpos contra el antígeno de superficie todavía porque no hay una respuesta inmune. Y el anticuerpo contra el antígeno E, que es este de acá, va a estar negativo también. A causa de esta replicación vamos a tener carga viral positiva, ¿ya? Es importante que recuerden estas características. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ya hemos visto un anticore total positivo, ¿no? Y habíamos dicho que el antígeno de superficie podía estar persistente más de 6 meses. Entonces, acá hay dos formas de diferenciar la cronicidad, tanto crónica inactiva y la crónica activa. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el anticore total siempre va a estar positivo en estos dos escenarios porque es la exposición. Como es crónica, ya no vamos a tener la fracción core IgM, sino vamos a tener la fracción core IgG en los dos escenarios. En el caso del antígeno superficie, habíamos dicho que si está positivo más de 6 meses, eso también te marcaba la cronicidad. Y como ustedes ven acá, lo que te marca la diferencia entre una crónica inactiva y la activa es el antígeno E. Si está negativo, quiere decir que ya no hay replicación y por ende no va a haber carga viral circulando. Y en el caso de la crónica activa, sí vamos a tener antígeno E positivo, ¿ya? Y también carga viral circulante. En esta circunstancia, ustedes van a ver que cuando ya se ha inactivado, ya no hay antígeno E, se ha formado los anticuerpos contra el antígeno E, ¿ya? Este está positivo. Normalmente vamos a tener un perfil que se llama hepatitis B recuperada. ¿Y por qué digo recuperada? Porque la hepatitis B siempre se va a alojar dentro del hepatocito. Yo así le dé tratamiento al paciente con hepatitis B, no voy a considerar que es un paciente candidato a decirse ha curado, porque siempre va a haber virus en el hepatocito, ya a nivel intracelular. Entonces, el perfil de la hepatitis B recuperada
es el IgG que está positivo, ¿ya? Está positivo, el anticore siempre va a estar positivo por la exposición y vemos que ya no hay antígeno en superficie. Es decir, en vez del antígeno se han generado los anticuerpos contra el antígeno en superficie. El cuerpo respondió y generó sus anticuerpos contra el primer antígeno, que es el que está atacando acá. Y también, como habíamos visto en los casos, ya no hay antígeno E de replicación, por el contrario, hay los anticuerpos contra el antígeno E. Entonces, si queremos hablar de recuperación, ustedes tienen que recordar el hecho de que se están generando anticuerpos. Entonces, si está recuperada, obviamente no voy a encontrar antígeno E, no voy a encontrar antígeno de superficie, sino anti-E y anti-antígeno de superficie. Y si no hay antígeno E circulando, obviamente la carga viral va a estar negativa. Y el perfil del vacunado se está refiriendo a aquel que, miren ustedes acá es fácil, porque todo está negativo, salvo los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Él nunca se expuso al virus de la hepatitis B, por eso es que el anticore total está negativo. Entonces, si el anticore total está negativo y solamente tiene anticuerpos, ese paciente no se expuso por el virus en sí, sino por la vacuna. Y usualmente la vacuna solo te va a dar este marcador. Entonces, acá vamos a tener que revisar los escenarios para decir cuándo estás inmunizado, ¿ya? Pero hasta esto, este es el perfil de hepatitis B que deberíamos revisar. ¿Pueden elevar transaminasas? Por supuesto que sí. Pueden generar cirrosis. Y en el contexto de una cirrosis, pues ustedes van a ver todas las manifestaciones clínicas de estos escenarios. Entonces, en general, eso era con la A y la B. La C es un tipo de virus, ARN, principalmente transmisión por sangre, transfusiones, y el tiempo de incubación de 15 a 60 días. Te da cronicidad y te da cirrosis, por supuesto que sí. Entonces, la mayoría de estos pacientes con hepatitis C, los que tenemos acá en Perú, son poblaciones pues de politransfundidos, los pacientes que dializan, por ejemplo, los pacientes VIH también. Y en algunos casos, estos hepatitis C, como dije, van a cronicidad. En el caso de la hepatitis C, hablamos de que sí, pues te elevan, por lo menos a la cronicidad se van más del 50%, 50-80%. Y cirrosis en el tiempo puede aumentar, ¿no? En 20, 30 años, ¿no? Pueden aumentar el porcentaje de pacientes que van a cirrosis. Entonces, la cirrosis en este caso es la manifestación hepática, pero en hepatitis C hay algunas manifestaciones fuera del hígado, que también a veces han preguntado. Por ejemplo, crioglobulinemia. Es una manifestación fuera del hígado, la hepatitis C. Porfiria, ¿no? También es otra, porfiria cutánea, ¿no? Y en algunos casos la enfermedad renal también se ve asociación con hepatitis. Entonces, la hepatitis C es menospreciada, pero a diferencia de la B, sí se cura. Entonces, eso es un tema que vamos a revisar ahorita. Hepatitis D, estamos hablando del delta virus, es un virus ARN, transmisión sexual y sanguínea, puede ser de 30 a 180 días su periodo de incubación, sí da cronicidad y da cirrosis cuando va de la mano de la hepatitis B. Entonces, cuando ustedes hagan screening de un paciente con hepatitis B, lo ideal sería buscarle, sobre todo si viene de zonas de alta, de donde eran de alta endemicidad, Ayacucho, la Amazonía, buscarle también hepatitis D, porque pueden haber coinfecciones, ¿no? Que es lo más común, que puedan venir coinfecciones, es decir, los dos virus, o también puede darse el caso de una superinfección, es decir, la superinfección es cuando tiene el B y sobre ese B se contagia del D, ¿no? Entonces, usualmente la vacunación contra la hepatitis B ha permitido que también no haya un impacto positivo reduciendo las infecciones de hepatitis D. Entonces, es una estrategia que sirve para estos dos virus, ¿ya? Sin B no va a entrar el D, en pocas palabras. Entonces,
tenemos la última, que es la hepatitis C, que es transmitida por un herpesvirus, que es un tipo de ARN. Puede darte transmisión fecal oral, igual que la A, y el periodo de incubación es de 14 a 60 días. Puede darte cronicidad, sí, y no te da cirrosis, en este caso. ¿Qué grupo de riesgo es el que deberíamos tener mucha alerta en hepatitis C? Sobre todo las gestantes, ¿ya? Las gestantes e inmunosuprimidos. En estos casos, mucho cuidado, porque en el E, las que hacen falla hepática son las gestantes, ¿ya? Entonces, a veces es menospreciada, pero es una causa de hepatitis viral que se puede ver en estos contextos. Entonces, la mayoría de infecciones por hepatitis C son asintomáticas, pero también puede haber colestasis, ¿ya? Usualmente puede durar en el tiempo más de 3 meses. Por eso he dicho que puede ser ir a la cronicidad también. Y puede causar otras complicaciones, trombocitopenia, hemólisis, etc. Entonces, este es el resumen tanto de hepatitis B, los métodos diagnósticos y hepatitis, las 5 que por lo menos tenemos. Y habíamos revisado que el tratamiento en el caso de hepatitis B, tenemos que ver el escenario donde hay cirrosis. Si el paciente tiene cirrosis, las opciones de tratamiento que debemos recordar son 2. Una de ellas se llama tenofovir y la otra de ellas se llama entecavir. ¿Ya? Son antivirales que tienen alta barrera genética y son recomendados en el tratamiento de cirrosis. Doctor, y si no es cirrótico, ¿cuándo voy a tratarlo? Todos los cirróticos que tienen hepatitis B se tratan y los no cirróticos tiene que tener algunos criterios. Por ejemplo, que sus transaminasas estén elevadas más de 2 veces el valor normal. Con carga viral más de 2000 copias, ya lo estoy tratando. O que tengan el antígeno E, que habíamos dicho que es el que te marca la replicación activa. En estos casos, en no cirróticos, también deberíamos, si cumple estos criterios, a tenofovir o a entecavir. En gestante, según la norma técnica de manejo, si una gestante tiene una prueba reactiva rápida, se inicia tratamiento. ¿Ya? Usualmente más de las 28 semanas ya debería estar con tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que debe recibir? Igual tenofovir o entecavir. ¿Ya? Y en algunas circunstancias, las pacientes hay que preguntar si ya tiene cirrosis, obviamente se trata. Preguntar siempre si ha habido transmisión de hepatitis B a un hijo previamente. Perfecto. Entonces, en gestantes vamos con ese escenario. Habíamos hablado acerca de vacunación en hepatitis B. Entonces, el escenario y que atañe a muchos trabajadores de salud es cuando te expones a la hepatitis B. Si es un paciente que no está vacunado, ¿no? En este caso, vino el interno, no se ha vacunado y te dice que la fuente, ¿con quién me pinché? Ha sido con un paciente que tiene antígeno de superficie positivo. Uy, si no está vacunado es el peor escenario porque requiere inmunoglobulina que te va a conferir los anticuerpos de manera rápida y el esquema de vacunación convencional. Entonces, si no te vacunaste nunca, tienes que recibir los dos, inmunoglobulina y esquema de vacunación, cuando la fuente ha sido un antígeno de superficie positivo. En cambio, si tú estás vacunado, habíamos visto el perfil de vacunado, tienes que ver si también estás inmunizado. Y la inmunización, en el caso de hepatitis B, se da a partir de las 10 miliunidades. Si están menos de 10 miliunidades, igual, inmunoglobulina, y si la fuente ha sido antígeno de superficie positivo, se le completa con su dosis de vacuna. ¿Qué hacemos en el escenario de un paciente que también nunca se vacunó, pero la fuente fue un antígeno de superficie negativo? En este caso, que complete el esquema convencional de vacuna. 3 dosis, obviamente, 0, 2 y 6 meses. Y en el caso del paciente que está vacunado, es decir, inmunizado con títulos más de 10 miliunidades, y su fuente ha sido antígeno de superficie negativo, no requiere ninguna terapia, ni vacuna, ni inmunoglobulina, solamente el seguimiento. Perfecto. Solo como dato
anecdótico y para que vean que ya los estamos preparando desde ahora. En hepatitis C, el tratamiento, recuerden que había dicho que esto sí produce cura, son 12 semanas de tratamiento suficiente para curarlas con una tableta vía oral que cubre varios genotipos, ¿ya? Normalmente el genotipo más frecuente en hepatitis C son los genotipos 1A, 1B y después el 3. Son los genotipos más frecuentes. Entonces, estas tabletas que vienen coformuladas de 2 drogas, por ejemplo, sofosbuvir o velpatasvir, tienen actividad sobre varios de todos los genotipos. Entonces se denominan pangenotipos. ¿Cuánto tiempo tratamos? 12 semanas. A las 12 semanas termina su tratamiento, le estás tomando una carga viral, termina el tratamiento al mes, y si está indetectable, el paciente está curado. Y listo, se acabó. Se tratan a los pacientes idealmente sin cirrosis o con cirrosis compensada, porque tienen cura, ¿ya? Ya no se utiliza interferón dentro del tratamiento de la hepatitis C. De primera línea, por lo menos, no está recomendado. Importante que recuerden la regla de los 3 accidentes laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que el riesgo de transmisión puede ser del 3% en el caso de virus de hepatitis B. Si la fuente es un paciente con antígeno de superficie positivo, efectivamente es 3%. Pero si ese virus de hepatitis B, esa fuente, tiene antígeno E, donde se está replicando activamente, llega al 30%. En el caso de hepatitis C, 3%, y en el caso del VIH, 0.3%. ¿Ya? 0.3%. Perfecto. Esos son los temas en hepatitis B para que recuerden como los datos más cruciales.